Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este nuevo canal de YouTube en el que esperemos que hasta final de curso vaya subiendo los vídeos en los que repase lo que vayamos viendo en clase en la asignatura de Historia de España para segundo de bachiller. En primer lugar, antes de empezar, me gustaría pedir disculpas por la calidad gráfica del vídeo, pero bueno, la cámara del portátil no da para más. Lo que importa es escuchar la voz y ir siguiendo la clase, así que comenzamos, ¿vale? En la clase de hoy, o en el vídeo de hoy, vamos a repasar la dictadura de Primo de Rivera y la llegada de la Segunda República. En primer lugar, veremos un poco los antecedentes que dejan paso a la llegada de la dictadura. Después veremos cómo se organiza cronológicamente la dictadura, que veremos que tendrá dos etapas bastante bien diferenciadas. Después estudiaremos la organización del régimen, cómo se organiza ese nuevo régimen y cómo se institucionaliza. Y por último, veremos la oposición al régimen. Al final, un poco, veremos cómo se produce la crisis de la monarquía y la llegada de la Segunda República. Para entender la llegada de la dictadura de Primo de Rivera tenemos que tener muy presentes que la década de 1910 en España había sido una década muy convulsa. Habían habido muchos conflictos, de los que se pueden destacar tres principalmente. Recordad, el primer conflicto, la crisis social. Se producen muchísimas huelgas. El movimiento obrero va creciendo año tras año. Y el año crucial para entender este movimiento obrero es el de 1917, donde la UGT, Sindicato Socialista, y la CNT, el Sindicato Anarquista, convocan una huelga general revolucionaria en agosto. En un principio fracasa, pero en Cataluña y en concreto en Barcelona, donde el movimiento obrero anarquista es muy fuerte, se desata una ola de violencia que se conocerá como la época del pistolerismo, donde sectores anarquistas se arman y atentan contra la patronal y donde la patronal no se queda atrás y crea unos grupos violentos llamados sindicatos libres que responden a la violencia anarquista. La segunda crisis que ocurre en España en la década de 1910 es la crisis política. Cada gobierno que sucede a otro es más inestable. Recordad que desde 1917 los gobiernos no llegan a tener una duración de un año, por lo que son gobiernos débiles y que no pueden realizar ninguna actividad legislativa a largo plazo, ya que no duran ni 12 meses. Y por último, la tercera crisis, y yo diría que el catalizador del golpe de Estado, es la guerra de Marruecos. Recordad, en 1921 ocurre el desastre de Anual. El general Silvestre intenta fortificar la ciudad de Melilla en el norte de África, pero sufre la emboscada de Abd el-Krim, que era el rifeño que se oponía a la presencia española en Marruecos. Mueren 13.000 soldados, incluidos el general Silvestre, y dentro del ejército se inicia una investigación, cuyos resultados se conocerán como Expediente Picasso, ya que el general Picasso es el que lleva a cabo esa investigación. ¿Qué dirá este expediente? Este expediente concluirá en que hay una gran corrupción en el ejército en Marruecos, que esa corrupción tiene enlaces en el gobierno de España y que además el jefe del Estado, el rey Alfonso XIII, estaría enterado de todo ese entramado corrupto y que no habría hecho nada. Por tanto, nos encontramos con que un sector conservador del ejército no quiere que ese expediente salga a la luz, y tampoco el rey. Por tanto, con estas tres crisis, la crisis social, la crisis política y la guerra de Marruecos, llegamos al año 1923. En el año 1923 en España está el gobierno de García Prieto. Este gobierno, recordad, era un gobierno reformista que quería llevar a cabo, sobre todo, tres propuestas u objetivos. La primera propuesta era la reforma de la Constitución. Quería democratizar la Constitución. Recordad que era una Constitución conservadora, creada por Cánovas, en la que, por ejemplo, la soberanía era compartida con las Cortes y el rey. Una constitución que daba mucho poder al rey y menos poder a las instituciones democráticas. Primer objetivo, reforma de la Constitución. Segundo objetivo, reducción de la influencia de la Iglesia en la sociedad española. También hay que acordarse
que España es un país que durante todo el siglo XIX ha tenido una gran influencia, tanto social como económica, de la Iglesia, y que diversos gobiernos, primero en el siglo XIX progresistas, más tarde liberales y por último republicanos, intentarán quitar poder a la Iglesia. Pues bien, el gobierno de García Prieto quiere arrebatar poder a la Iglesia. Y en tercer lugar, quiere limitar los poderes del rey. Como ya hemos dicho antes, la Constitución de 1876 otorgaba un gran poder al rey, por lo que para intentar democratizar el sistema había que arrebatar ese poder a una figura no elegida democráticamente como el rey y dárselo a la institución que sí que estaba elegida democráticamente, que eran las Cortes. ¿Quién se opondrá a este gobierno? Pues bien, principalmente 3 instituciones o sectores. Primera institución, la monarquía. Evidentemente, Alfonso XIII no está de acuerdo con que le quiten poder. Primera oposición. Segunda oposición, la Iglesia. De la misma forma, la Iglesia tampoco quiere perder privilegios en la sociedad española, por lo que también se opondrá al gobierno de García Prieto. Y por último, sectores del ejército. Sectores conservadores del ejército que además apoyan mucho al rey Alfonso XIII y que además venían ya quemados y enfadados por las consecuencias que estaba teniendo el desastre de Anual con el expediente Picasso. Estas reformas del gobierno García Prieto llevan a la reacción. ¿A la reacción de quién? De una parte sustancial del ejército liderada por Miguel Primo de Rivera, que en septiembre de 1923 da un golpe de estado. Recordemos que Miguel Primo de Rivera era el capitán general de la región militar de Cataluña. Da el golpe de estado y el gobierno le pide al rey que haga dimitir a los militares que se han sublevado. El rey no dice que no va a hacer dimitir a los militares y que les apoya, y por tanto el que dimite es el gobierno. Por tanto, nos encontramos a Primo de Rivera nombrado presidente por Alfonso XIII después de un golpe de estado. Primo de Rivera se marca 3 objetivos. Primer objetivo, regenerar la política. Recordad que la palabra regeneración y regeneracionismo estará muy presente en la política española desde 1902 hasta 1931. Intentarán regenerar el país, tanto los partidos dinásticos, el liberal y el conservador, como la oposición, los republicanos y también el Partido Socialista. Pues bien, Primo de Rivera se hace eco de esto y pretende regenerar la política. Veremos cómo lo hará. En segundo lugar, pretende acabar con la conflictividad obrera. Hemos dicho que él venía de Cataluña y que en Cataluña se estaba dando la época del pistolerismo, un enfrentamiento muy grave entre la patronal y el movimiento obrero. Y por último, quería garantizar la unidad nacional. En opinión de gran parte de los militares, los movimientos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco estaban llevando a que España se disgregara, ya que pedían la autonomía y en algunos casos también la independencia. Él venía de Cataluña y lo tenía muy visto todo esto, por lo que quería acabar de raíz con ello. Por tanto, esos son los 3 objetivos que se propone Primo de Rivera: regenerar la política, acabar con la conflictividad obrera y, en tercer lugar, intentar evitar que se descomponga España y apostar por la unidad nacional. Una vez vistas las causas y cómo llega Primo de Rivera al poder, vamos a ver cómo se reparte cronológicamente la dictadura. La dictadura la podemos dividir en 2 etapas bien señaladas. La primera etapa durará 2 años, de 1923 a 1925, y la llamaremos el Directorio Militar porque en el gobierno solo habrán militares, mientras que la segunda etapa, de 1925 a 1930, la conoceremos como Directorio Civil, porque, aunque el gobierno esté formado en su mayoría por militares, sí que intentará atraerse a la sociedad civil nombrando a ministros no militares, nombrando a ministros civiles. Bien, empezamos por el Directorio Militar. El presidente, desde 1923 hasta enero de 1930, será Miguel Primo de Rivera. Hemos dicho que de 1923 a 1925 habrá un gobierno formado únicamente por militares. Bien, ¿cuáles son las primeras medidas que toma este gobierno? En primer lugar, proclamar el estado de guerra. Hasta 1925, los 2 años de gobierno del Directorio Militar estarán marcados por un estado de guerra.
para intentar hundir a la oposición al régimen. En segundo lugar, suspende la Constitución. Ya no habrán garantías constitucionales. En tercer lugar, disuelve el Parlamento. Ya no habrá una Cámara que formule leyes ni una Cámara elegida democráticamente. También ilegalizará los partidos políticos y liquidará la Mancomunidad de Cataluña. Recordad que por la ley de mancomunidades de 1914, el gobierno de Eduardo Dato permitía que provincias que tuvieran en común la lengua o la cultura pudieran agruparse en un organismo supraprovincial llamado mancomunidad. Las únicas provincias que reclaman este derecho serán las de Lleida, Girona, Tarragona y Barcelona, que se unirán en la Mancomunidad de Cataluña. Es la única mancomunidad que existe hasta ese momento, pero Primo de Rivera la disuelve, ¿vale? ¿Qué más? También disuelve los ayuntamientos y forma juntas de vocales. El objetivo de esto era acabar con el caciquismo, pero no lo consigue. ¿Por qué no lo consigue? Porque cuando disuelve los ayuntamientos, ¿a quién ponen las juntas de vocales? Pues bien, pone a la gente más rica de cada pueblo. Esa gente más rica eran los caciques, por tanto, no conseguirá acabar con los caciques. El caciquismo será un sistema que continuará hasta más allá de 1930. También desata una gran represión, principalmente contra los partidos y sindicatos obreros. También, en la cuestión de Marruecos, en la cuestión de la guerra de Marruecos, llegará a un acuerdo con Francia, mediante el cual España atacará desde el norte y Francia lo hará por el sur. Se producirá en 1925 el desembarco de Alhucemas, que será un éxito y que conseguirá acabar con Abdelkrim, el líder rifeño que habíamos visto que había sido el culpable de la catástrofe de Anumal. Bien, hemos dicho que hay una gran represión contra el movimiento obrero, pero para intentar evitar que se levantara contra el régimen, también realiza una fuerte legislación social, que tiene 3 patas principalmente. La primera pata es regular el trabajo de la mujer. Las mujeres no llegarán a tener los mismos derechos y los mismos pocos derechos o los mismos salarios que los hombres, pero sí que mejorará un poco su situación laboral. En segundo lugar, propondrá construir muchas viviendas para los obreros. Veremos cómo los extrarradios de las ciudades se llenan de barrios construidos para obreros. Y por último, el gobierno de Primo de Rivera invierte mucho en obras públicas. Veremos que habrán construcciones de carreteras y de colegios también. Se me ha olvidado mencionar antes del directorio militar cuál es la respuesta que da la sociedad al golpe de Estado. Pues bien, la sociedad se mostrará indiferente. Está cansada de la política de los partidos conservador y liberal y verá el régimen o el golpe de Estado de Primo de Rivera como una oportunidad de regenerar el sistema. Los únicos que se opondrán fuertemente será la CNT, que convocará una huelga general que salió muy mal, no llegó a tener una gran repercusión. Bien, pues visto el directorio militar, vamos a pasar ahora al directorio civil. La primera cuestión es preguntarnos por qué Primo de Rivera pasa de tener un gobierno formado únicamente por militares a tener un ejecutivo en el que incluye a personal civil. Pues bien, esto es muy fácil. Primo de Rivera y los militares que dan el golpe provenían de las clases altas, de la alta burguesía y de la aristocracia. Estas clases, recordad que estaban representadas por el Partido Conservador en el sistema liberal. Por tanto, el Partido Conservador, las élites burguesas, pensaban que el gobierno de Primo de Rivera sería un gobierno de transición, un gobierno corto en el que se intentaría imponer el orden y la autoridad frente a la oposición al régimen liberal y que una vez ya ordenadas las cosas, según ellos, el poder volvería a traspasarse a la rama civil de la burguesía que digamos que es el Partido Conservador. ¿Qué ocurre? Que a Primo de Rivera, como le ha pasado a tantos en la historia, el poder le va gustando y decide quedarse. Pero claro, conforme va pasando el tiempo, él nota que las élites burguesas no confían ya tanto en él. Por tanto, con un empeño, con una intención de incluir y de contar con el apoyo de los conservadores de la banca y de la industria, decide incluir a
a ministros civiles dentro de su gabinete. En un primer lugar, incluirá a 2 ministros, a José Calvo Sotelo como ministro de Hacienda y Eduardo Aunós. Bien, también en esta segunda época, en el directorio civil, empezará una etapa de nacionalismo económico y dirigismo estatal. ¿Qué queremos decir con nacionalismo económico y dirigismo estatal? Bien, para entender el nacionalismo económico tenemos que retrotraernos un poco a cómo se había impulsado la economía en el siglo XIX desde el Estado. Recordad que por la ley de minas o la ley de ferrocarriles se había facilitado que fueran empresas extranjeras las que invirtieran en la construcción del ferrocarril o en la extracción de minerales en la península, en nuestro país. Pero Primo de Rivera quiere cambiar eso, quiere que sean empresas españolas las que tomen el control de la economía, que no sean empresas de fuera, empresas extranjeras que vengan aquí a extraer el producto de España. Y dirigismo estatal se refiere a que la economía estará dirigida por el gobierno. El gobierno señalará en qué sectores se ha de invertir y en qué sectores no. Es decir, por ejemplo, si ha de invertirse en la construcción del ferrocarril o será mejor que se invierta en carreteras, por poner un ejemplo, ¿vale? Será el gobierno el que marque por dónde tiene que ir la economía. Eso es el dirigismo estatal. También intentará reorganizar las instituciones del Estado. Evidentemente hemos visto que ha disuelto las Cortes y ha acabado con la Constitución de 1876. Por tanto, nos encontramos con un Estado vacío, que no tiene organización. Por tanto, tendrá que comenzar a construir instituciones que organicen y ordenen ese Estado. Primo de Rivera es un militar, no es un político, por tanto no tiene una visión clara del futuro. ¿Qué hace? Pues imitar el ejemplo, en este caso, de Italia. En Italia, un año antes de que Primo de Rivera llegara al poder, en 1922, Benito Mussolini, tras la marcha de Roma, había llegado al poder. Benito Mussolini era el jefe del Partido Nacional Fascista y hizo una organización corporativa del Estado. ¿Qué significa corporativo? Bien, corporativo es lo contrario de una organización liberal. En el liberalismo entendemos un Estado liberal como un Estado que está formado por una suma de individuos. Un Estado corporativo no está formado por una suma de individuos, sino que hay unas organizaciones intermedias entre el Estado y el individuo, que son las corporaciones, y que serán esas y no los individuos los que tengan el control y el poder de las instituciones del Estado, las que elijan a las instituciones. Por tanto, no serán los individuos como en un régimen liberal que van a votar a unas elecciones, sino que serán las corporaciones, esos elementos intermedios entre el individuo y el Estado, los que tomarán las decisiones y el control sobre el Estado. Para organizar todo este nuevo engranaje del Estado, en 1924 funda un partido, la Unión Patriótica. Este partido está formado por funcionarios del régimen, por las organizaciones católicas, por militares y por propietarios rurales. No tendrá una ideología definida, simplemente será apoyar a Primo de Rivera y a las decisiones que él tome. No toma partido por una decisión, es decir, no es fascista o conservador o liberal, no. La función del partido es simplemente apoyar lo que haga Primo de Rivera. Y por último, junto a este partido, se organiza también una fuerza armada paramilitar, que se llamará Somatén. ¿Para qué? Para disciplinar a la oposición al régimen, el Somatén. Bien, una vez visto las dos etapas de la dictadura, recordamos, directorio civil de 1923 a 1925 y directorio militar de 1925 a 1930, vamos a ver cómo es esta nueva organización corporativista del Estado. El objetivo de esta reorganización del Estado es institucionalizar el nuevo régimen. Bien, ¿qué es institucionalizar? Institucionalizar es dotar de instituciones a un Estado. ¿Y qué son las instituciones? Pues las instituciones son los organismos que van desde un parlamento hasta las leyes, hasta la Constitución, que se encargan de organizar el funcionamiento de un Estado. ¿Cómo se organiza un Estado? Pues bien,
con los ayuntamientos, con el Parlamento, con las leyes, con la Constitución. Todo eso son instituciones que reglamentan las funciones del Estado y la organización de la sociedad. Bien, pues hemos visto que Primo de Rivera había acabado tanto con las Cortes como con la Constitución. Por tanto, el Estado se encontraba vacío. No había nada que regular el funcionamiento de ese Estado. Por tanto, lo que se propondrá Primo de Rivera y los que formen su gobierno es rellenar ese hueco que habían dejado. ¿Qué crean para rellenar ese hueco? En primer lugar, crean la Asamblea Nacional Consultiva. Será el Parlamento del régimen de Primo de Rivera. Digo Parlamento entre comillas porque no estará elegido democráticamente. En el libro, en la página 272, tenéis cómo será elegido. Os adelanto ya que lo elegirán los miembros del partido de Primo de Rivera. No habrá oposición dentro de ese Parlamento. Se elegirá mediante un sufragio indirecto. ¿Por qué? Porque no son los individuos los que eligen. Si lo eligieran los individuos sería sufragio directo. Son las corporaciones, estas instituciones intermedias entre el Estado y los individuos los que eligen a los diputados. Estará formado por 400 miembros, de los que 2/3 partes serán nombradas directamente por el gobierno. Por tanto, imposible que haya ninguna oposición. Y la única función será la consultiva, es decir, no podrá tomar decisiones al margen del gobierno, sino que el Parlamento simplemente servirá para consultar. Pero, es decir, el gobierno, si tiene una duda, dice, por favor, necesito que me deis vuestra opinión sobre este determinado asunto. Pues la Asamblea Nacional Consultiva discute, vota, pero la decisión que tome la Asamblea no tendrá por qué ser seguida por el gobierno. Si el gobierno piensa que se ha equivocado la Asamblea, no le hará caso, porque la única función es consultiva, no es una función ejecutiva. Si fuera una función ejecutiva, el gobierno sí que tendría que hacerle caso a la Asamblea, pero como simplemente es consultiva, no tiene por qué hacerle caso. Bien, también hemos visto que el Primo de Rivera ha derogado la Constitución. Por tanto, establecerá una ley suprema que organice la dictadura. A esta ley suprema la llamará Estatuto Fundamental de la Monarquía. Se proclamará en 1929. ¿Qué dirá este estatuto? En primer lugar, que el régimen de Primo de Rivera será un régimen autoritario. Después, que el poder legislativo estará formado por las Cortes y el rey, y que dentro de esas Cortes el 50% de los diputados será elegido por el rey, y el otro 50% elegido de una manera indirecta, como hemos visto antes. Por tanto, vemos que estas Cortes estarán, o el poder legislativo estará totalmente controlado por el rey, es decir, por Primo de Rivera. También hemos de añadir que este estatuto nunca llegará a llevarse a cabo, porque hemos visto que se proclama en 1929 y como la dictadura cae en 1930, no llegará a entrar en vigor. Por último, ya tenemos el Parlamento, la Asamblea Nacional Consultiva y la Constitución, el Estatuto Fundamental de la Monarquía. Nos falta cómo organiza Primo de Rivera a la sociedad. Pues bien, para organizar a la sociedad crea la Organización Corporativa Nacional. Esta Organización Corporativa Nacional será un sindicato vertical. ¿Qué es un sindicato vertical? Un sindicato vertical es lo contrario de un sindicato de clase. Recordemos que un sindicato de clase son aquellos sindicatos que solamente están formados por miembros de una clase social, o serán sindicatos de trabajadores o sindicatos de patrones, que se llamarán patronales. Un sindicato vertical es aquel que está formado tanto por los empresarios como los obreros. Pues esta Organización Corporativa Nacional será un sindicato vertical formado por obreros y empresarios. ¿Qué objetivo tendrá esta organización? Pues será reglamentar los salarios y la negociación entre obreros, empresarios y el Estado. Adelanto que siempre saldrán ganando los empresarios. Los sindicatos de clase que ya existían, es decir, la UGT, Sindicato Socialista, y la CNT, Sindicato Anarquista, ¿qué opinión tendrán de este sindicato? Pues en un principio la UGT le
se integra dentro del sindicato y es la CNT la que se opone a participar en este sindicato vertical. Bien, pues hasta aquí la organización corporativista del Estado. Ahora pasamos a por qué elementos se oponían a la dictadura. Veremos que se opondrán a la dictadura todos los partidos existentes, desde los partidos dinásticos hasta los sindicatos obreros. Vamos a empezar uno a uno. En primer lugar, se oponen a la dictadura los líderes de los partidos dinásticos. ¿Cómo se oponen? Pues bien, con el intento de conspiraciones militares, de pronunciamientos militares. Es decir, Primo de Rivera ha llegado por un golpe de Estado, pues vamos a intentar derrocarlo por otro golpe de Estado. El intento más importante será el que tendrá lugar en la noche de San Juan de 1926, es decir, en la noche del 24 de junio. Por eso se le conocerá como San Juanada, pero fracasará. En segundo lugar, tenemos la oposición de los republicanos, que habíamos visto ya en otros temas que habían varios partidos republicanos, pues veremos cómo se unen todos en la llamada Alianza Republicana, cuyos principales líderes serán Alejandro Lerroux, que recordad que era el líder del republicanismo catalán, que había fundado el Partido Republicano Radical y que tenía un componente anticatalanista y anticlerical, bien, pues se une a la Alianza Republicana. También se encontrará Manuel Azaña, un joven intelectual que veremos que después tendrá mucha importancia en la Segunda República. Y por último, Alcalá Zamora, un líder republicano moderado que había formado parte de distintos gabinetes, había sido ministro del rey Alfonso XIII, pero se había desencantado con la monarquía y se había convertido en republicano. Por tanto, Alianza Republicana, principales líderes Alejandro Lerroux, Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora. También la dictadura se encuentra con la oposición de intelectuales y universitarios. ¿Cómo actuará la dictadura con los intelectuales? Exiliándolos. Los dos casos principales será el de Unamuno, que tiene que irse a Fuerteventura, las Islas Canarias, y por último, del escritor y político republicano valenciano Vicente Blasco Ibáñez, que se irá al exilio a Francia y morirá allí en 1926. También en la universidad se crea un sindicato estudiantil, la mítica FUE, Fundación Universitaria Española. Se funda en 1927. Hará varias revueltas contra Primo de Rivera, que aunque todas fracasen, le dará un gran poder de convocatoria dentro de la universidad. También se oponen a Primo de Rivera grupos nacionalistas. Al principio, el nacionalismo catalán formado por burgueses había apoyado al general Primo de Rivera porque acababa con los conflictos obreros, pero conforme van viendo que el gobierno de Primo de Rivera tiene un componente antinacionalista, es decir, nacionalista español, se van separando. Hay un sector dentro de la Lliga Regionalista que se va y forma Estat Català, cuyo líder será Francesc Macià. Será un sector del nacionalismo más radical que la Lliga Regionalista, que recordemos que estaba formado por burgueses y era un partido social y económicamente muy moderado. Y por último tenemos la oposición obrera, formada por anarquistas, comunistas y el PSOE. Vamos uno a uno. Los anarquistas. La CNT, como hemos visto, se opuso al sindicato vertical. Por tanto, la CNT, desde que se proclama la dictadura de Primo de Rivera hasta que acaba, se opone. Enfrentamiento frontal con la dictadura. Además, para aquellos anarquistas que no estaban encuadrados dentro de la CNT, se forma la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, fundada en Valencia en 1927. También la dictadura tendrá enfrente suyo al partido jovencísimo comunista, al Partido Comunista Español, que sin embargo tendrá un papel muy limitado porque estaba formado por menos de 1000 miembros y tenía muy poca implantación. Se acaba de fundar, se funda en 1921, por lo que tendrá su oposición, pero es una oposición muy muy débil. Y por último, el PSOE, que como hemos visto el sindicato socialista sí que se había integrado en los sindicatos verticales, por tanto el PSOE veremos que solo se opone a la dictadura a partir de 1929, es decir, cuando ve que va a fracasar ya. Vale, una vez vistos las oposiciones a la dictadura, vamos a ver
por qué fracasa esta dictadura. En primer lugar, la causa económica principal de que fracase esta dictadura es el crack bursátil de 1929, el Viernes Negro de Wall Street. No es un motivo español, es decir, no es un motivo endógeno de dentro de España, sino que viene de fuera. Como eco de esa crisis de Wall Street nos llega a España. También habrán causas políticas. Las principales causas será un desgaste de Primo de Rivera, aparte de un desgaste político, porque cada vez la oposición lo ponía más difícil, era más difícil gobernar el país. También se juntará un desgaste físico. Primo de Rivera ya era una persona mayor y en enero de 1930 decide dimitir. El rey aprovecha esta dimisión para intentar una vuelta al régimen constitucional. Dice, bueno, Primo de Rivera ha dimitido, pues quizás esto me permite volver a la situación anterior a su llegada, es decir, a 1923, al régimen constitucional de la Constitución de 1876. Y por eso forma un nuevo gobierno con el general Berenguer, que el gobierno se llamará Dicta Blanda. En contraposición de la dictadura de Primo de Rivera, será la Dicta Blanda. ¿Por qué? Porque estará formado por un general, no llegan a introducir todavía la Constitución de 1876 y veremos cómo la oposición cada vez es más fuerte, por lo que no será una dictadura tan fuerte o tan cohesionada como la de Primo de Rivera, sino que será una dictadura mucho más débil, por lo que en vez de dictadura se le conocerá como Dicta Blanda. Veremos también que una vez dimite Primo de Rivera, la oposición se organiza todavía más. ¿Dónde se organiza? O sea, ¿cómo se organiza? Disculpad. Pues se organiza en 1930 con el Pacto de San Sebastián. Recordad que antes de la Revolución Gloriosa la oposición se había organizado por el Pacto de Ostende, pues ahora la oposición se organiza en el Pacto de San Sebastián, firmado por republicanos, socialistas, el PSOE, e intelectuales. En este Pacto de San Sebastián se organiza un comité revolucionario, es decir, la cabeza, los que organizan la revolución. Este comité revolucionario estará presidido por Niceto Alcalá Zamora, uno de los fundadores, como habíamos visto, de Alianza Republicana y un antiguo ministro del rey Alfonso XIII. ¿Cómo intenta acabar con la monarquía esta oposición? Pues como se había hecho desde el siglo XIX, mediante pronunciamientos. Veremos que el pronunciamiento que se produce fracasa, por lo que se verá esta oposición del Pacto de San Sebastián verá que su objetivo no se lleva a cabo. En 1930 el pronunciamiento fracasa, por lo que continúa la monarquía de Alfonso XIII. Vamos a ver ahora, uno por uno, cómo son los acontecimientos que hacen llegar a la Segunda República a España. Vale, el primer acontecimiento es, en 1931, el rey hace dimitir al general Berenguer y nombra al almirante Aznar como nuevo presidente. Este presidente se propone volver al régimen constitucional anterior a la dictadura de Primo de Rivera. Por tanto, se propone convocar elecciones, unas elecciones municipales y unas elecciones parlamentarias para crear unas cortes. El rey y el presidente se reúnen y deciden convocar primero unas elecciones municipales porque las consideran menos peligrosas. Piensan que si ganan las opciones republicanas en unas elecciones de Cortes, será mucho más letal para el sistema que si simplemente ganan en algunas ciudades en unas elecciones municipales. Por lo que convocan el 12 de abril unas elecciones municipales. ¿Cuál es la sorpresa? Que en esas elecciones, en la gran mayoría de capitales de provincia, ganan por mucha diferencia los republicanos. Por lo que el 12 de abril hay elecciones. El 13 de abril se saben los resultados y el 14 de abril es cuando toman posesión los alcaldes que han ganado las elecciones. Pues bien, esos alcaldes en las ciudades donde han ganado los republicanos van proclamando uno tras otro la Segunda República. Claro, el rey se ve desbordado por esta proclamación múltiple de la República en la mayoría de ciudades españolas y decide exiliarse. Va a Cartagena y de Cartagena se va a Roma. Por lo que el Comité Revolucionario del Pacto de San Sebastián se convierte en gobierno provisional.
y ya es donde comienza la Segunda República, proclamada el 14 de abril. Vale, para acabar este vídeo simplemente recordar que, como había pasado ya con la Primera República, la llegada de la Segunda República no llega a la Segunda República por la fuerza de la gente, porque multitudes salen a la calle a tumbar la monarquía, sino que más bien se proclama la República porque es la propia monarquía, por sus corruptelas y sus profundas crisis, la que se cae por sí sola. Es decir, el proceso de llegada de la República no es que los republicanos empujan a la monarquía y cae, sino es simplemente que es la propia monarquía la que sola, tropiezo tras tropiezo, acaba por caerse al suelo. Por tanto, veremos que esto lo que hará es que la Segunda República tenga unas bases muy débiles. Recordamos las crisis que llevan al fin de la monarquía. En primer lugar, la primera crisis es la crisis del 98, por la que se pierden las colonias. Las crisis posteriores son 1909 con la Semana Trágica, 1917 con la Triple Crisis, la crisis social, la crisis militar y la crisis política. Y por último, la crisis de la dictadura, porque la dictadura lo que hace es acabar con la Constitución. Y veremos que esta última crisis primero acabará con la Constitución y sus consecuencias acabarán con la monarquía. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No sé cómo habrá salido, espero que lo hayáis entendido todo bien, y si tenéis alguna duda podéis escribirme por correo y podré hacer otro vídeo con las dudas que tengáis, porque así os lo envío a todos y quizás si alguien tiene una duda, esa duda puede ayudar a otras personas. Bien, gracias por escucharme hasta el final y lo dicho, si tenéis alguna duda la resolveré con mucho gusto. Un saludo.